¿Alguna vez has visto a alguien quedarse cuando todos los demás ya se fueron? El lugar estaba casi vacío. Las luces apagándose una a una, las voces alejándose por los pasillos. Ese día, los nombres fueron llamados en voz alta, uno tras otro. Algunos niños corrían, otros lloraban, algunos ni siquiera miraban atrás. Y entonces ya no quedaba nadie, excepto él. El niño permanecía sentado en el mismo banco de madera, con los pies que no alcanzaban el suelo y las manos apretadas sobre las rodillas, como si así pudiera sostener algo que llevaba demasiado tiempo escapándosele. No preguntó por qué no lo llamaron, no preguntó si alguien vendría después, porque había aprendido algo muy pronto. Las preguntas no cambian el final cuando nadie te está esperando. La puerta se cerró. El ruido fue seco, definitivo. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio fue más fuerte que el abandono. Nadie volvió por él esa tarde, ni al día siguiente, ni al otro. Los adultos decían que era fuerte, que entendía más de lo que parecía, que no hacía falta explicarle nada. Pero la verdad era otra. Él entendía que no había sido elegido, que todos tenían un lugar al que volver y él no. Sin embargo, había algo en ese niño que no pertenecía a ese lugar, algo que nadie había notado. Un detalle pequeño, pero imposible de ignorar para quien supiera mirar de verdad. Y cuando esa persona llegó, no venía a buscarlo a él, pero bastó un segundo, un solo gesto, una mirada sostenida un poco más de lo normal, para que el pasado despertara y el destino dejara de callar. Porque a veces el mayor abandono no es quedarse solo, es no saber que alguien te ha estado buscando toda la vida. La tarde del viernes había comenzado como todas. Con una lista de nombres clavada en el tablón de corcho del pasillo principal, escrita con letra apurada y tinta azul que se corría en los bordes. Los niños se agolpaban frente al papel, buscando su apellido entre las líneas, conteniendo la respiración. Lucas no se acercó. Desde su lugar junto a la ventana del comedor, observaba las espaldas tensas, los dedos señalando, las voces subiendo de tono. Algunos saltaban, otros se abrazaban. Uno lloraba en silencio, apartado porque su nombre no estaba ahí, pero al menos ese niño había esperado encontrarlo. Lucas ya ni eso. La directora apareció con un portapapeles bajo el brazo y el pelo recogido en una trenza que le colgaba sobre el hombro. Tenía esa expresión que todos conocían, seria, eficiente, sin espacio para dramas. Escuchen con atención. Voy a llamar solo una vez. Cuando diga su nombre, tomen su mochila y vayan directamente a la puerta principal, sin correr, sin gritar. Sus familias están esperando. Familias. Esa palabra siempre sonaba extraña en ese lugar, como si alguien la hubiera traído de otro mundo y la hubiera dejado caer ahí por error. Los nombres empezaron a sonar. Martínez, Sofía. Una niña pequeña corrió hacia la puerta, tropezándose con los cordones desatados de sus zapatos. Alguien rió, alguien aplaudió. Ramírez, Diego y Ramírez, Camila. Dos hermanos se tomaron de la mano y caminaron despacio como si no terminaran de creer que los llamaban juntos. Fernández, Mateo. El niño que lloraba levantó la cabeza de golpe. Su rostro cambió, salió corriendo sin recoger nada. Lucas miraba desde la ventana. No sentía envidia, no sentía rabia, solo una especie de cansancio viejo, demasiado pesado para un cuerpo tan pequeño. Los nombres seguían cayendo como gotas en un charco, y él seguía sentado, con las manos apretadas sobre las rodillas, con los pies que no tocaban el suelo, con la certeza de que su nombre no estaba en esa lista, ni en la de la semana pasada, ni en la del mes anterior. Cuando el último niño salió por la puerta principal, la directora guardó el portapapeles, suspiró hondo y miró hacia el comedor vacío. Sus ojos se cruzaron con los de Lucas. Él no desvió la mirada, tampoco sonrió. Solo la observó con esa calma extraña que ponía nerviosos a los adultos. La mujer apretó los labios. No dijo nada. Dio media vuelta y se fue por el pasillo, con el ruido de sus zapatos resonando contra las baldosas gastadas. Lucas
Esperó a que el sonido desapareciera. Luego bajó del banco, caminó despacio hacia el tablón y se detuvo frente a la lista. No buscó su nombre. Sabía que no estaba. Pero necesitaba ver el papel. Necesitaba confirmar, una vez más, que el mundo seguía funcionando sin él. Pasó un dedo por la hoja, siguiendo las líneas de tinta azul. Cada nombre tenía un apellido. Cada apellido tenía una historia, un lugar, una voz que lo esperaba del otro lado. Él también tenía un nombre, Lucas, pero no tenía apellido completo en los registros, solo una inicial, una M mayúscula que no significaba nada para nadie, y sin apellido, sin historia, sin voz, no había lista que lo incluyera. Regresó al comedor, se sentó en el mismo banco de siempre, junto a la ventana que daba al patio interior. Desde ahí podía ver el portón de hierro, el camino de gravilla, los árboles que se movían con el viento. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. Las luces de la calle se encendieron una tras otra, como estrellas cansadas, y Lucas se quedó ahí, sentado, esperando, aunque ya no sabía muy bien qué. La noche cayó despacio. El edificio se llenó de ese silencio particular que solo existe cuando quedan pocas voces. Los pasos de la señora Inés, la cocinera, resonaban en la cocina. El chirrido de una puerta mal cerrada, el zumbido del refrigerador viejo. Lucas no se movió de la ventana. Alguien encendió una lámpara en el pasillo. La luz amarilla entró al comedor, cortando las sombras en diagonal. La señora Inés apareció con un plato de sopa y un pedazo de pan envuelto en una servilleta. Lo dejó sobre la mesa, frente a él, sin decir nada. Luego le apoyó una mano en el hombro. Solo un segundo. Un gesto breve, casi invisible. Pero Lucas lo sintió. Ella se fue sin hablar. Sabía que las palabras a veces pesan más que el silencio. Lucas miró el plato. El vapor subía en espirales lentas. El pan estaba tibio. Olía a mantequilla y sal. Comió despacio, no porque tuviera hambre, sino porque era lo único que podía controlar en ese momento. El ritmo de la cuchara, el sabor del caldo, el gesto de partir el pan con las manos. Cuando terminó, llevó el plato a la cocina, lo enjuagó bajo el grifo y lo dejó en el escurridor. Luego caminó hacia el dormitorio compartido. Había 6 camas, todas vacías. Eligió la de siempre, la del rincón junto a la pared. Desde ahí podía ver la puerta y la ventana al mismo tiempo. Se quitó los zapatos, se acostó sobre la colcha sin deshacerla, metió la mano bajo la almohada y sacó algo pequeño. Un objeto que guardaba ahí todas las noches, envuelto en un pañuelo viejo. Era una medalla, pequeña, desgastada, con un cordón de cuero que alguna vez fue marrón, pero ahora parecía gris. En el frente había una imagen borrosa. Tal vez una virgen, tal vez un santo. Ya no se distinguía bien. Lucas la sostuvo entre los dedos, sintiendo el peso frío del metal. No sabía de dónde venía, no recordaba haberla recibido de nadie, pero la tenía desde siempre, desde antes de llegar a ese lugar, desde antes de tener memoria clara. Alguien en algún momento se la había puesto, y eso era lo único que lo conectaba con algo más grande que ese cuarto vacío. Le dio vuelta a la medalla. En el reverso había una inscripción, pequeña, gastada por el roce de los años, pero aún legible si la acercabas a la luz. Lucas no sabía leer bien todavía, pero había memorizado esos trazos. Los había repasado con la yema del dedo tantas veces que ya formaban parte de él. 2 palabras, un nombre, una fecha. No sabía qué significaban, pero sabía que eran importantes. Volvió a guardar la medalla bajo la almohada. Se acostó de lado, con las rodillas encogidas, y cerró los ojos. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles. Una puerta se cerró a lo lejos. Un perro ladró 2 veces y luego cayó. Y Lucas se durmió con la certeza de que mañana sería igual, que nadie vendría, que su nombre no estaría en ninguna lista, que seguiría siendo el niño que nadie fue a buscar. Pero esa noche
Mientras dormía con la medalla bajo la almohada y el silencio envolviendo el edificio vacío, algo comenzó a moverse en el mundo. Algo pequeño, invisible, inevitable, porque hay verdades que no se quedan enterradas para siempre. Que hay objetos que guardan nombres, aunque nadie los pronuncie en voz alta. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, si alguna vez sentiste que el mundo seguía sin esperarte, quédate, porque lo que viene no es solo la historia de un niño. Es la historia de todos los que alguna vez esperaron ser encontrados y de aquellos que nunca dejaron de buscar. El sábado amaneció con una luz pálida que apenas atravesaba las cortinas del dormitorio. Lucas abrió los ojos antes de que sonara cualquier alarma, antes de que los pasos de la señora Inés resonaran en el pasillo. Era un hábito que había aprendido solo. Despertar antes que el mundo, para tener unos minutos en los que nadie le pedía nada. Nadie lo miraba con lástima, nadie le recordaba que estaba ahí porque no tenía otro lugar. Se quedó inmóvil bajo la colcha, escuchando. El edificio respiraba despacio, el crujido de las vigas viejas, el zumbido del refrigerador al otro lado del muro, el canto lejano de un gallo que venía desde alguna casa del barrio. Lucas metió la mano bajo la almohada. Sus dedos encontraron la medalla. La apretó un momento, como si fuera un amuleto, y luego la soltó. Se levantó sin hacer ruido, se puso los zapatos y caminó hacia el baño. El espejo estaba empañado por la humedad de la madrugada. Lucas se lavó la cara con agua fría, se peinó el cabello con los dedos y salió al pasillo. Todo estaba vacío. Las otras camas del dormitorio seguían deshechas desde el viernes. Nadie las había tendido, nadie las había ocupado. Era como vivir en un lugar que ya no era para él, pero tampoco era de nadie más. Caminó hacia el comedor. La señora Inés estaba en la cocina, removiendo algo en una olla grande. El olor del café recién hecho llenaba el aire. Ella levantó la vista cuando lo vio entrar. «Buenos días, Lucas». Él asintió con la cabeza. No dijo nada, no porque fuera maleducado, sino porque las palabras a veces se sentían demasiado grandes para lo que realmente necesitaba decir. La señora Inés le sirvió un tazón de avena caliente, con un poco de azúcar morena encima. Lo dejó sobre la mesa junto a una cuchara y un vaso de leche. «Come tranquilo, hoy no hay prisa». Lucas se sentó en su lugar de siempre, junto a la ventana. Comió despacio, observando el patio a través del cristal. Los árboles se movían con el viento. Una hoja seca cayó desde una rama alta y giró en el aire antes de tocar el suelo. Cuando terminó, llevó el tazón a la cocina, lo enjuagó y lo dejó en el escurridor. La señora Inés lo miró de reojo mientras cortaba verduras. «¿Vas a quedarte adentro todo el día?» Lucas se encogió de hombros. «No hay nada afuera». Ella dejó el cuchillo sobre la tabla y se limpió las manos en el delantal. «Siempre hay algo, Lucas, aunque no lo parezca». Él no respondió. Salió de la cocina y caminó hacia el patio interior. El sol ya estaba más alto. La luz caía en ángulos largos sobre el pasto mal cortado. Había un columpio viejo, con las cadenas oxidadas y el asiento de madera agrietada. Nadie lo usaba. Nadie jugaba ahí. Lucas se sentó en el suelo, con la espalda apoyada contra el tronco de un árbol. Desde ahí podía ver el portón de hierro que daba a la calle, y esperó. No sabía muy bien qué, pero esperar era lo único que sabía hacer bien. Los sábados eran distintos. No había horarios estrictos. No había clases ni actividades organizadas. Los niños que quedaban en el lugar tenían permiso para moverse con libertad, siempre que no salieran del edificio ni hicieran demasiado ruido. Pero Lucas era el único niño ese fin de semana. Y la libertad cuando estás solo no se siente como libertad. Se siente como un cuarto más grande donde perderte. Pasó la mañana sentado bajo el árbol, mirando las nubes, contando los pájaros que cruzaban el cielo, imaginando historias que nunca le contaron. A mediodía, la señora Inés salió al patio con un plato de comida y una silla plegable. «No voy a dejarte ahí tirado como un perro abandonado. Ven, come algo decente». Lucas obedeció. Se sentó frente a ella y comió en silencio. Arroz con pollo,
pan, un vaso de jugo. La mujer lo observaba mientras masticaba despacio, sin prisa, sin ganas. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó ella. Lucas negó con la cabeza. Domingo, el día en que la gente descansa, el día en que las familias se juntan. Él bajó la mirada hacia el plato. Yo no tengo familia. La señora Inés dejó escapar un suspiro largo. No de lástima, sino de algo más profundo, algo que dolía sin hacer ruido. Todos tenemos familia, Lucas, aunque no la conozcamos, aunque no esté cerca. Él no dijo nada. Siguió comiendo. Ella se quedó un rato más, en silencio, y luego recogió los platos y volvió adentro. Lucas regresó al árbol. Y el día siguió pasando, lento y pesado como todos los demás. El domingo fue peor, porque el domingo es el día en que el mundo parece detenerse. Las calles están más vacías, las voces suenan más lejos, todo huele a descanso ajeno. Lucas pasó la mañana en el comedor, dibujando sobre un cuaderno viejo que alguien había dejado olvidado en una repisa. No dibujaba nada en particular, solo líneas, círculos, formas sin nombre. A veces, cuando estaba muy concentrado, dejaba de pensar. Y eso era lo más parecido a la paz que conocía. La directora apareció a media tarde. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión cansada. Se sentó frente a él sin pedir permiso. «Lucas, necesito hacerte unas preguntas». Él dejó el lápiz sobre la mesa y la miró. «¿Recuerdas algo de antes de llegar aquí?» Lucas negó con la cabeza. «¿Nada? ¿Ningún rostro? ¿Ningún lugar?» «No». La mujer anotó algo en la carpeta. «¿Y esa medalla que llevas? ¿Sabes de dónde salió?» Lucas se tensó. Metió la mano bajo la camiseta y tocó el cordón de cuero que colgaba de su cuello. Siempre la llevaba puesta, siempre escondida. «Es mía». «Lo sé, pero alguien te la dio. ¿Recuerdas quién?» «No». La directora lo observó un momento más, como si esperara que dijera algo más. Pero Lucas había aprendido a no dar explicaciones. Las explicaciones solo generaban más preguntas, y las preguntas nunca cambiaban nada. Ella cerró la carpeta y se puso de pie. «Está bien, si recuerdas algo, dímelo». Lucas asintió. La mujer salió del comedor, dejando atrás el olor de su perfume barato y el ruido de sus pasos apurados. Lucas esperó a estar solo. Luego sacó la medalla de debajo de la camiseta y la observó a la luz de la ventana. La imagen del frente estaba tan borrosa que ya no se distinguía. Pero él no necesitaba verla. La conocía de memoria. Le dio vuelta. La inscripción seguía ahí, pequeña, firme, eterna. 2 palabras que no entendía, pero que sentía como propias. Las repasó con el dedo despacio, como quien acaricia algo sagrado, y por primera vez en mucho tiempo se preguntó si alguien en algún lugar recordaba haberlas escrito. El lunes llegó con el ruido habitual. Nuevos niños fueron traídos al centro. Algunos lloraban, otros estaban en silencio. Todos parecían perdidos. Lucas los observaba desde su rincón. No se acercaba, no hablaba con ellos, no intentaba hacer amigos, porque había aprendido algo que los adultos no enseñan. Las personas se van. Siempre. Y mientras más te acercas, más duele cuando desaparecen. Los días siguientes fueron una repetición exacta. Despertarse, comer, sentarse junto a la ventana, esperar. No había listas nuevas, no había nombres llamados, no había puertas que se abrieran para él. Solo el paso lento del tiempo y el peso constante de ser invisible. Pero había algo en Lucas que los demás no veían. Una quietud, una paciencia, una especie de dignidad silenciosa que no encajaba con su edad. Él no pedía atención. No buscaba cariño, no se quejaba, simplemente existía, como una sombra que camina sola, como una pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, y mientras el mundo seguía girando sin él, Lucas seguía aferrado a lo único que tenía, una medalla con un nombre que no sabía leer,
y la certeza de que alguna vez alguien lo había tocado con amor, aunque ya no recordara quién, aunque ya no supiera si esa persona seguía viva o si alguna vez volvería a buscarlo, pero la medalla estaba ahí. Y mientras la tuviera, algo dentro de él seguía creyendo, no en promesas, no en finales felices, sino en algo más simple, más frágil, más humano, en que, tal vez, no había sido un error, en que, tal vez, alguien lo había querido, aunque fuera solo un instante, aunque fuera hace mucho tiempo, y eso en medio de tanta soledad era suficiente para seguir respirando. El miércoles por la tarde llegó alguien nuevo, no un niño, no una familia buscando adoptar, sino una mujer joven de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola alta y una carpeta grande bajo el brazo. Lucas la vio desde la ventana del comedor. Caminaba rápido, con pasos decididos, como alguien que tiene una lista de cosas por hacer y poco tiempo para cumplirlas. Tocó el timbre. La directora abrió la puerta. Hablaron unos segundos en voz baja. Luego entraron juntas. Lucas no le prestó demasiada atención. Gente iba y venía todo el tiempo. Trabajadores sociales, voluntarios. Personas que venían a revisar papeles, a tomar fotos, a escribir informes que nadie leía. Ninguno de ellos lo miraba realmente. Eran solo sombras que pasaban. Pero esta vez fue diferente. La mujer se llamaba Patricia. Era asistente social de otra institución. Había venido a revisar unos registros sobre un niño que había sido transferido meses atrás. Un trámite burocrático, nada urgente, nada emocional. La directora la llevó a la oficina. Le ofreció café. Sacó una pila de carpetas viejas y comenzó a buscar el archivo correcto. Patricia tomaba notas en su libreta. Revisaba fechas, comparaba nombres. Todo iba según lo planeado. Hasta que escuchó un ruido suave en el pasillo. Levantó la vista. A través del vidrio esmerilado de la puerta, vio una sombra pequeña moviéndose despacio. ¿Hay más niños aquí?, preguntó. La directora suspiró. Solo uno. Los demás fueron recogidos el viernes. Él se quedó. Patricia frunció el ceño. ¿Se quedó? ¿Por qué? Porque nadie vino a buscarlo. Hubo un silencio incómodo. La directora volvió a concentrarse en las carpetas. Patricia dejó la libreta sobre el escritorio y se puso de pie. ¿Puedo verlo? La directora levantó la vista, sorprendida. No es necesario. No tiene relación con tu caso. Lo sé, pero me gustaría verlo. La mujer dudó un momento. Luego asintió. Está en el comedor. Siempre está ahí. Patricia salió de la oficina y caminó por el pasillo. Sus pasos resonaban contra las baldosas. El edificio estaba demasiado silencioso para un lugar donde deberían vivir niños. Llegó al comedor. La luz de la tarde entraba sesgada por las ventanas altas, llenando el espacio de un brillo dorado y polvoriento. Y ahí estaba, sentado en el banco de madera, junto a la ventana, con las manos sobre las rodillas y los pies que no tocaban el suelo. Un niño pequeño, delgado, de cabello oscuro y ojos profundos. No la miró cuando entró. Seguía observando algo afuera, algo que solo él podía ver. Patricia se acercó despacio. «Hola». Lucas giró la cabeza. La miró sin decir nada, sin sonreír, sin moverse. Ella se sentó en el banco de enfrente, dejando una distancia respetuosa entre los dos. «Me llamo Patricia. Vine a revisar unos papeles. ¿Cómo te llamas tú?» «Lucas». «Lucas. Bonito nombre». Él no respondió. Patricia notó algo en su postura, la forma en que mantenía las manos cerradas. La manera en que evitaba el contacto visual directo pero sin miedo. Solo distancia. Como si hubiera aprendido a vivir detrás de un cristal invisible. «¿Hace cuánto que estás aquí?» Lucas se encogió de hombros. «No sé, mucho». «¿Te gusta este lugar?» Él pensó un momento antes de responder. «No me gusta, pero está bien». Patricia sonrió un poco.
Era una respuesta extraña, demasiado madura para un niño de su edad. ¿Y qué haces todo el día? Esperar. ¿Esperar qué? Lucas la miró directamente por primera vez. No sé. Hubo algo en esa respuesta que le partió el corazón. No era tristeza, no era resignación, era algo peor, era aceptación. Patricia iba a decir algo más cuando notó un brillo metálico bajo el cuello de la camiseta del niño. ¿Qué es eso? Lucas llevó la mano al pecho, tocando el cordón de cuero que colgaba de su cuello. «Es mío. ¿Puedo verlo?» Él dudó. Luego, despacio, sacó la medalla de debajo de la camiseta. Patricia se inclinó un poco hacia adelante. Era una medalla pequeña, vieja, con la imagen desgastada de lo que parecía ser una virgen. El cordón de cuero estaba deshilachado en los bordes. «Es bonita. ¿Quién te la dio?» «No sé. Siempre la tuve». Patricia extendió la mano con cuidado. «¿Puedo?» Lucas la miró un momento más. Luego se quitó la medalla del cuello y la colocó en la palma de la mano de la mujer. Ella la sostuvo con delicadeza, como si fuera algo sagrado. La observó de cerca. La imagen del frente estaba tan borrosa que apenas se distinguía. Luego le dio vuelta, y entonces lo vio. En el reverso, grabado con letras pequeñas pero firmes, había una inscripción, 2 palabras, un nombre y una fecha. Patricia se quedó inmóvil. Sus dedos temblaron ligeramente. Volvió a leer la inscripción. 1 vez, 2 veces. Luego miró a Lucas. «¿Sabes qué dice aquí?» Él negó con la cabeza. «No sé leer bien todavía». Patricia tragó saliva. Su mente comenzó a moverse rápido. Demasiado rápido. Ese nombre, esa fecha. No podía ser, no tenía sentido, pero ahí estaba, grabado en metal, imposible de ignorar. «Lucas, ¿sabes de dónde viniste antes de llegar aquí?» «No. Me dijeron que me encontraron, que nadie sabía quién era». Patricia devolvió la medalla con cuidado. Lucas volvió a ponérsela y la escondió bajo la camiseta. La mujer se puso de pie. Su corazón latía más rápido de lo normal. Necesitaba pensar. Necesitaba revisar algo. Necesitaba estar segura antes de decir cualquier cosa. «Fue un placer conocerte, Lucas». Él asintió. «¿Te vas?» «Sí, pero volveré». Lucas no dijo nada. Había escuchado esa promesa antes, muchas veces, y nadie volvía. Patricia caminó hacia la oficina con pasos rápidos. La directora seguía revisando carpetas. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó sin levantar la vista. «Sí, y algo más». La directora levantó la mirada. Patricia cerró la puerta detrás de ella. «Necesito ver el expediente de ese niño, de Lucas». «¿Por qué?» «Porque creo que hay algo que no cuadra». La directora frunció el ceño, pero sacó una carpeta delgada de un archivador lateral. La colocó sobre el escritorio. «No hay mucho. Llegó hace 3 meses, transferido desde un hospital público, sin identificación, sin familia registrada, solo un nombre, Lucas, y una inicial en el apellido, M. Patricia». Abrió la carpeta. Revisó las hojas, fechas, informes médicos, notas breves. Todo encajaba con lo que la directora había dicho, excepto por un detalle, la fecha de nacimiento aproximada del niño. Patricia sacó su teléfono. Abrió una aplicación de notas. Revisó algo que había escrito meses atrás. Una fecha, un nombre, un caso que nunca se cerró. Y entonces todo comenzó a cobrar sentido. No un sentido feliz, no un sentido simple, sino uno imposible, doloroso, improbable, pero real. Cerró la carpeta. Miró a la directora. «Necesito hacer unas llamadas». «¿Puedo usar tu teléfono?» La directora asintió, confundida. Patricia marcó un número. Esperó. Alguien contestó del otro lado. «Soy yo. Necesito que revises un archivo». «Urgente. Es sobre el caso Morales». «Sí, ese. El de hace 9 años. Necesito confirmar si alguien más sabe que el niño sobrevivió». Hubo una pausa larga. La voz del otro lado sonó tensa.
Patricia cerró los ojos. Entendido. Gracias. Colgó. Se quedó de pie frente al escritorio, con las manos apoyadas sobre la madera. La directora la miraba esperando una explicación. ¿Qué está pasando? Patricia respiró hondo. Ese niño no debería estar aquí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien creyó que había muerto, y nunca le dijeron que seguía vivo. La directora palideció. ¿Estás segura? No del todo. Pero si tengo razón, hay alguien que lleva 9 años buscando algo que nunca supo que podía encontrar. Patricia recogió su carpeta. Miró hacia el pasillo, donde Lucas seguía sentado junto a la ventana. No le digas nada todavía. Necesito confirmar algo más. Pero si esto es lo que creo, todo va a cambiar. Salió del edificio con el corazón golpeándole el pecho, y mientras caminaba hacia su auto, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Cómo le dices a alguien que lo que lloró durante años nunca murió? Esa noche, Lucas se acostó como siempre, con la medalla bajo la almohada, con el silencio llenando el cuarto vacío. No sabía que a kilómetros de distancia alguien estaba desenterrando papeles viejos. No sabía que su nombre estaba siendo pronunciado en voz alta después de años de olvido. No sabía que una mujer con ojos verdes y manos cansadas acababa de recibir una llamada que le detuvo el corazón. Y no sabía que en menos de una semana el pasado y el presente iban a colisionar, con la fuerza de un trueno y la suavidad de un milagro, porque había algo en ese niño que no pertenecía a ese lugar. Algo que alguien reconocería, aunque fuera imposible, aunque doliera demasiado, aunque el tiempo hubiera intentado borrarlo, porque hay verdades que se graban en metal y hay amores que no se apagan, ni siquiera cuando el mundo dice que ya no existen. Si alguna vez perdiste algo que creías irrecuperable, si alguna vez te dijeron que era demasiado tarde, quédate, porque a veces lo imposible solo espera el momento correcto para regresar. El viernes por la mañana el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con lluvia, pero nunca terminaban de romper. Era ese tipo de día en el que la luz parece cansada, como si el sol hubiera decidido quedarse a mitad de camino. Lucas despertó más tarde que de costumbre. No había dormido bien. La noche había estado llena de sueños extraños, imágenes borrosas, voces sin rostro, una mano que lo tocaba con ternura, pero que desaparecía antes de que pudiera verla. Se levantó despacio, se vistió y caminó hacia el comedor. La señora Inés estaba preparando el desayuno. El olor del pan tostado llenaba el aire. «Buenos días, dormilón». Lucas se frotó los ojos y se sentó en su lugar de siempre. Ella le sirvió un plato con huevos revueltos, pan y un vaso de leche tibia. «Come bien. Hoy va a ser un día largo». Lucas la miró, confundido. «¿Por qué?» La señora Inés dudó un momento antes de responder. «Viene alguien que quiere hablar contigo». «¿Quién?» «No lo sé. La directora no me dijo mucho, solo que es importante». Lucas sintió algo extraño en el estómago. No era miedo, era algo más difícil de nombrar. Como cuando sabes que algo va a cambiar, pero no sabes si para bien o para mal. Comió en silencio. La señora Inés lo observaba de reojo mientras limpiaba la cocina. Cuando terminó, llevó el plato al fregadero y lo enjuagó con cuidado. «¿Puedo ir al patio?» «Sí, pero no te alejes. Cuando llegue esa persona vendré a buscarte». Lucas asintió y salió. El patio estaba húmedo por el rocío de la mañana. El pasto brillaba bajo la luz pálida. Lucas caminó hasta su árbol, se sentó en el suelo y apoyó la espalda contra el tronco. Metió la mano bajo la camiseta y tocó la medalla. Últimamente la tocaba más seguido, como si algo dentro de él supiera que algo estaba por suceder. Cerró los ojos, escuchó el viento mover las hojas, el canto lejano de un pájaro, el ruido de un coche pasando por la calle. Y entonces escuchó otro sonido, un motor acercándose, más lento, más cercano. Abrió los ojos. Un auto viejo, de color azul desteñido, se detuvo frente al portón de hierro. Lucas no se movió, solo observó. La puerta del conductor se abrió despacio,
y salió una mujer. No era joven, no era vieja. Tenía ese tipo de edad en la que el tiempo ya ha dejado marcas, pero la fuerza todavía vive en los ojos. Llevaba un vestido sencillo de color café, un chal sobre los hombros y el cabello recogido en un moño bajo. Su rostro era serio, casi severo, pero había algo en sus ojos que no encajaba con esa severidad. Algo frágil, algo roto. Se quedó de pie junto al auto, mirando el edificio. Sus manos temblaban ligeramente. Las apretó contra el chal, como si necesitara aferrarse a algo sólido. Respiró hondo. Luego caminó hacia la puerta principal. Tocó el timbre. La directora abrió casi de inmediato. Habían estado esperándola. «Señora Morales, pase, por favor». La mujer asintió y entró. Desde el patio, Lucas no podía verlas, pero algo en su pecho se apretó. No sabía por qué. No sabía quién era esa mujer, pero algo en la forma en que caminaba, en la forma en que había mirado el edificio antes de entrar, algo en ella se sentía importante. Adentro, la directora guió a la mujer hasta la oficina. Le ofreció una silla. Cerró la puerta. «Gracias por venir, señora Morales. Sé que esto debe ser difícil». Elena Morales no respondió de inmediato. Se sentó despacio, con las manos cruzadas sobre el regazo, y miró el escritorio sin ver realmente nada. Cuando Patricia me llamó no le creí. Le dije que estaba equivocada, que era imposible. La directora asintió. «Lo entiendo». Pero ella insistió. Me dijo que había visto algo, un objeto, una medalla. Elena cerró los ojos. Su voz se quebró levemente. Yo misma se la puse. La noche en que nació. Antes de que me lo quitaran de los brazos, hubo un silencio pesado. La directora abrió una carpeta sobre el escritorio. «El niño llegó aquí hace 3 meses, transferido desde un hospital público, sin identificación clara, sin familia registrada, solo un nombre, Lucas, y una inicial, M. Elena». Levantó la vista bruscamente. «Ese no es su nombre. Lo sé, pero es el único que él conoce». Elena apretó las manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Me dijeron que había muerto. Me dijeron que no había sobrevivido al parto. Me dejaron verlo solo un momento. Estaba tan quieto, tan pálido. Y luego se lo llevaron». Su voz se rompió del todo. «No me dejaron despedirme. No me dejaron tocarlo otra vez. Solo desapareció». La directora le ofreció un pañuelo desechable. Elena lo tomó y se secó los ojos, pero no lloró. Parecía que ya no le quedaban lágrimas, o que había llorado tanto en los últimos 9 años que su cuerpo ya no sabía cómo hacerlo. «¿Qué pasó después?», preguntó la directora con suavidad. «Pasaron los años, nunca me recuperé. Mi familia me decía que siguiera adelante, que tuviera otro hijo, pero yo no podía. Cada vez que cerraba los ojos lo veía. Cada vez que escuchaba el llanto de un bebé en la calle me detenía, esperando, como si fuera él». Hizo una pausa larga. «Y ahora me dicen que está vivo, que estuvo vivo todo este tiempo, que alguien mintió o se equivocó, o no sé. No entiendo nada». La directora dejó escapar un suspiro. «Tampoco nosotros entendemos todo». Pero Patricia revisó los registros. Hay errores, fechas que no coinciden, nombres mal escritos. El sistema falló, y su hijo cayó entre las grietas. Elena cerró los ojos. «¿Él sabe algo? ¿Sabe quién es?» «No, no recuerda nada de antes. Solo sabe que nadie lo buscó, que nadie lo quiso». Las palabras cayeron como piedras. Elena se puso de pie de golpe. Su voz salió firme, casi feroz. «Quiero verlo». La directora asintió. «Está en el patio, pero antes de que salga necesito que entienda algo». Elena la miró. Ese niño no la conoce, no la recuerda, y ha aprendido a sobrevivir sin esperar nada de nadie. Si usted va ahí y le dice quién es, va a cambiar todo, para siempre, y no hay vuelta atrás». Elena no dudó ni un segundo. «Ya lo sé, y no me importa, porque yo lo perdí una vez, y no voy a perderlo otra vez». La directora se puso de pie.
Entonces venga conmigo. Salieron al pasillo. Caminaron hacia la puerta que daba al patio. La directora se detuvo antes de abrirla. ¿Está lista? Elena no respondió, solo asintió. La puerta se abrió. La luz gris de la mañana entró al pasillo. El aire olía a tierra húmeda y a hojas mojadas, y ahí, al fondo del patio, bajo el árbol, estaba él. Un niño pequeño, de cabello oscuro, de ojos profundos, sentado con la espalda apoyada contra el tronco, con las rodillas encogidas y las manos sobre el pecho. Elena se quedó inmóvil. Su corazón dejó de latir por un segundo, porque aunque no lo había visto crecer, aunque no lo había oído hablar, aunque no lo había tocado en 9 años, lo reconoció, no por el rostro, no por el cuerpo, sino por algo más profundo, algo que no necesita pruebas, algo que vive en la sangre, en los huesos, en el alma. «Es él», susurró. La directora no dijo nada. Elena dio un paso hacia adelante, luego otro. Sus piernas temblaban. Sus manos buscaban algo en el aire, como si necesitaran aferrarse a la realidad para no caer. Lucas levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Hubo un momento suspendido, un instante sin tiempo, como si el mundo entero se hubiera detenido para observar. Elena no podía moverse, no podía hablar, solo podía mirar, y Lucas la miraba de vuelta, sin entender, sin saber, pero sintiendo algo extraño en el pecho, algo que no tenía nombre, algo que dolía y reconfortaba al mismo tiempo. La mujer dio otro paso, más lento, más cuidadoso. «¿Lucas?» Él no respondió, pero no apartó la mirada. Elena se detuvo a unos metros de distancia. No quería asustarlo. No quería que saliera corriendo. «Me llamo Elena». Lucas seguía en silencio. Ella tragó saliva. Buscó las palabras correctas, pero no las encontró, porque no existían palabras correctas para esto. Así que hizo lo único que podía hacer. Lentamente, con manos temblorosas, se llevó una mano al cuello y sacó algo de debajo del chal. Una medalla, pequeña, vieja, idéntica a la que Lucas llevaba puesta. Él abrió los ojos con sorpresa. Elena se acercó un poco más. Se arrodilló en el pasto húmedo frente a él y le mostró la medalla. «Eran 2», dijo con voz quebrada. «Una para ti y una para mí, para que nunca te olvidara». Lucas miró la medalla, luego miró la suya propia. Metió la mano bajo la camiseta y la sacó despacio. Las 2 medallas brillaron bajo la luz gris, idénticas, imposibles de negar. Elena extendió una mano. No para tocarlo, solo para mostrarle que estaba ahí, que era real, que no era un sueño. «No sé si puedes entenderme, no sé si puedes creerme, pero necesito que sepas algo». Su voz se rompió. «Yo nunca te dejé, nunca te olvidé, nunca dejé de buscarte, aunque me dijeron que habías muerto, aunque el mundo me dijo que te olvidara. Yo seguí esperando, seguí creyendo, seguí amándote». Lucas la miraba sin parpadear, sin moverse, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. Y por primera vez en su vida, algo dentro de él se rompió, no de dolor, sino de algo parecido a la esperanza, algo parecido a la verdad, algo parecido a un nombre que siempre debió ser suyo. Y aunque no dijo nada, aunque no se movió, aunque todavía no entendía del todo, algo en él supo que esa mujer no mentía, que esas manos habían sido las primeras en tocarlo y que ese amor nunca se había ido. El tiempo se detuvo en ese patio. Elena seguía arrodillada frente a Lucas, con la medalla colgando de su mano temblorosa. El niño la miraba sin moverse, con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo algo que no terminaba de creer, pero tampoco podía negar. La directora observaba desde la puerta, conteniendo la respiración. Nadie hablaba. Solo el viento movía las hojas del árbol y el cielo gris amenazaba con romper en cualquier momento. Elena cerró los ojos un instante, reuniendo fuerzas. Luego volvió a mirar a Lucas. ¿Puedo sentarme contigo?»,
Lucas no respondió, pero tampoco se alejó. Ella lo tomó como un sí. Se sentó despacio en el pasto, a su lado, dejando un espacio entre los dos. No quería invadirlo, no quería asustarlo, solo quería estar cerca. Se quedaron así un rato largo, en silencio, respirando el mismo aire, escuchando los mismos sonidos. Y entonces Lucas habló. ¿Por qué tienes la misma medalla que yo? Su voz era pequeña, casi un susurro, pero firme. Elena sintió que el corazón se le partía en dos. Porque yo te la di, cuando naciste. Era de mi madre, y cuando ella murió, me la dejó a mí. Y cuando tú naciste, quise que fuera tuya. Lucas bajó la mirada hacia su propia medalla. Pero tú dijiste que eran dos. Sí, mandé a hacer una copia, una para ti y una para mí, para que siempre estuviéramos conectados, aunque no pudiéramos estar juntos. Lucas frunció el ceño. ¿Por qué no podíamos estar juntos? Elena tragó saliva. Sabía que esta pregunta vendría, y sabía que la respuesta iba a doler. Porque alguien me mintió, hizo una pausa larga. Cuando naciste hubo complicaciones. Fue un parto difícil. Yo estaba sola. No tenía familia cerca. No tenía dinero. El hospital era público. Todo pasó muy rápido. Su voz comenzó a quebrarse. Te tuve en mis brazos solo un momento. Apenas unos segundos. Eras tan pequeño, tan frágil. Te puse la medalla al cuello. Te besé la frente. Y luego se te llevaron. Lucas la miraba fijamente. Dijeron que tenían que revisarte, que había algo mal, que necesitabas cuidados especiales. Yo estaba tan cansada, tan asustada. Les creí. Cerró los ojos. Horas después, una enfermera vino a mi habitación. Me dijo que lo sentía mucho, que habías dejado de respirar, que habían intentado todo, pero que no habías sobrevivido. El aire se volvió pesado. Me dejaron verte una última vez. Te tenían envuelto en una manta blanca. Estabas tan quieto, tan pálido. Pensé que era verdad. Pensé que te había perdido para siempre. Lucas no decía nada, pero su respiración se había vuelto más rápida. Pero no eras tú, continuó Elena con la voz rota. O sí eras tú, pero no estabas muerto. Alguien mintió. O se equivocó. O no lo sé. Nunca lo sabré. Levantó la vista hacia él. Pasaron 9 años. 9 años en los que lloré todas las noches, en los que me desperté pensando en ti, en los que me pregunté cómo habrías sido, qué voz tendrías, qué te haría reír. Si te parecías a mí, o a tu padre. Lucas tensó la mandíbula al escuchar esa última palabra. ¿Dónde está él? Elena bajó la mirada. Se fue. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció. Nunca lo volví a ver. Lucas asintió despacio. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba, que el abandono no había empezado aquí, había empezado mucho antes. Elena extendió una mano, pero se detuvo a mitad de camino. No quiero que pienses que te abandoné, porque no lo hice. Yo te busqué, Lucas. Te busqué de todas las formas posibles. Fui al hospital. Pregunté por los registros, pero me dijeron que no había nada, que los bebés que morían eran cremados, que no había cuerpo, que no había pruebas. Su voz subió de tono, llena de rabia contenida. Y yo les creí porque eran médicos, porque eran autoridades, porque pensé que nadie mentiría sobre algo así. Se cubrió el rostro con las manos. Los hombros le temblaban. Lucas la observaba. No sabía qué sentir. No sabía si creerle. No sabía si esto era real o solo otro sueño cruel. Pero había algo en la forma en que ella lloraba. Algo en la forma en que sus manos temblaban. Algo en esas 2 medallas idénticas que no podía ser mentira. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo. Luego miró a Lucas directamente a los ojos. Hace una semana, una mujer llamada Patricia me contactó. Es trabajadora social. Dijo que había venido aquí a revisar unos papeles y que te vio y que notó la medalla. Lucas recordó.
la mujer joven, la que le había pedido ver la medalla. Ella revisó los registros, continuó Elena. Encontró errores, fechas que no coincidían, nombres mal escritos, y entonces comenzó a investigar. Llamó al hospital donde naciste, habló con personas que ya no trabajan ahí, y poco a poco, la verdad comenzó a salir. Hizo una pausa. No saben exactamente qué pasó, pero creen que hubo un error. O una confusión, o algo peor. Tal vez te confundieron con otro bebé. Tal vez alguien falsificó documentos. Tal vez fue negligencia. Tal vez fue intencional. Su voz se endureció. Pero el resultado fue el mismo. Te quitaron de mis brazos. Me dijeron que habías muerto. Y te llevaron a otro lugar, a otro sistema, a otra vida. Lucas sintió algo frío recorrerle la espalda. ¿Y por qué nadie me buscó? Elena lo miró con dolor. Porque nadie sabía que tenías que ser buscado. Porque en los papeles, tú no existías. Hubo un silencio brutal. Lucas bajó la mirada hacia sus manos. Entonces, ¿todo este tiempo estuve vivo y tú no lo sabías? Sí. ¿Y yo estuve esperando a alguien que creía que yo estaba muerto? Elena cerró los ojos. Sí. Lucas apretó los puños. No es justo. Lo sé. No es justo que me quitaran de ti. No es justo que me dijeran que nadie me quería. No es justo que te hicieran llorar por alguien que no estaba muerto. Su voz se quebró. No es justo que me hayan mentido toda mi vida. Elena extendió una mano y esta vez la apoyó con suavidad sobre el hombro del niño. Él no se apartó. Tienes razón. No es justo. Y nunca lo será. Pero estoy aquí ahora, y no voy a irme otra vez. Lucas levantó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Cómo sé que es verdad? ¿Cómo sé que no vas a desaparecer mañana? Elena sacó la medalla de su cuello. La sostuvo frente a él. Porque esto es real. Porque tu medalla y la mía son iguales. Porque nadie más en el mundo tiene una copia de esto. Y porque... Su voz se suavizó. Porque cuando te vi hoy lo supe. No necesité pruebas, no necesité papeles. Solo te miré y supe. Lucas tragó saliva. Miró las dos medallas. Luego miró a la mujer. Y por primera vez en su vida, algo dentro de él cedió. No del todo, no completamente, pero lo suficiente. Lo suficiente para dejar entrar una posibilidad. La posibilidad de que alguien en algún lugar lo había querido. La posibilidad de que no había sido un error. La posibilidad de que, tal vez, no estaba tan solo como creía. Elena vio el cambio en sus ojos y supo que era el momento. Lentamente, con infinito cuidado abrió los brazos. No lo forzó, no lo jaló, solo ofreció. Lucas la miró un largo rato y entonces, despacio, muy despacio, se inclinó hacia adelante y dejó que ella lo abrazara. El abrazo fue torpe al principio. Lucas no sabía cómo hacerlo. No recordaba la última vez que alguien lo había sostenido así, pero Elena sí. Lo envolvió con sus brazos como si fuera lo más frágil del mundo. Apoyó la barbilla sobre su cabeza y cerró los ojos. Y lloró. Lloró por los 9 años perdidos, por las noches en las que lo imaginó muerto, por los cumpleaños que nunca celebró, por las palabras que nunca pudo decirle. Y Lucas, aunque no lloraba, se quedó ahí, sintiendo el calor de ese abrazo, el olor a lavanda y tierra, el latido de un corazón que había estado esperándolo todo este tiempo, y por primera vez en su vida se sintió encontrado. Desde la puerta, la directora se secó los ojos con un pañuelo. La señora Inés había salido también y observaba la escena con las manos sobre el pecho. ¿Es verdad?, susurró la cocinera. La directora asintió. Sí, es su madre. Dios mío, lo sé. Se quedaron en silencio, observando cómo una mujer y un niño se abrazaban bajo un árbol, con 2 medallas idénticas colgando entre ellos, y aunque el cielo seguía gris, aunque la lluvia seguía amenazando, aunque el mundo seguía siendo injusto. En ese momento,
Algo sagrado estaba ocurriendo, algo que no necesitaba palabras, ni papeles, ni pruebas, solo dos almas que se habían perdido, y finalmente se habían encontrado. Porque no podía ser él, y sin embargo lo era, y aunque llegó tarde, aunque todo fue un error, aunque el tiempo nunca podría recuperarse, el amor seguía ahí, intacto, inquebrantable, eterno, esperando el momento exacto para regresar. El abrazo duró mucho tiempo, o tal vez solo fueron unos minutos. Difícil saberlo cuando el mundo se detiene y solo quedan dos personas tratando de recuperar 9 años en un instante. Cuando finalmente se separaron, Elena tenía el rostro húmedo y los ojos enrojecidos. Lucas tenía la mirada perdida, como si acabara de despertar de un sueño largo y no supiera bien dónde estaba. Ella le secó las mejillas con el pulgar, aunque él no había llorado. Era solo un gesto, una forma de tocarlo, de confirmar que era real. ¿Quieres que entremos?, preguntó con suavidad. Podemos hablar adentro si hace frío. Lucas negó con la cabeza. Aquí está bien. Elena asintió. Se acomodó mejor en el pasto con la espalda apoyada contra el árbol, al lado de él. Se quedaron en silencio un rato más, pero esta vez el silencio no pesaba. Era un silencio diferente, compartido. Lucas fue quien habló primero. ¿Cómo te llamas? Elena lo miró sorprendida. Luego sonrió con tristeza. Elena. Elena Morales. Elena, repitió Lucas probando el nombre en su boca. Sí. ¿Y yo? ¿Cuál es mi nombre? Ella tragó saliva. Había esperado esa pregunta, y dolía tanto como imaginaba. Mateo. Te puse Mateo, por mi abuelo. Era un hombre bueno, fuerte, silencioso. Lucas bajó la mirada. Pero aquí me llaman Lucas. Lo sé, y está bien. Si quieres quedarte con ese nombre, está bien. Los nombres no cambian quién eres. Él pensó un momento. Lucas está bien, ya me acostumbré. Elena asintió, aunque algo dentro de ella dolió. Pero no dijo nada. No tenía derecho a pedirle que cambiara algo después de tanto tiempo. ¿Y mi apellido?, preguntó Lucas. Morales, como yo. Morales, repitió él. Lucas Morales. Sonaba extraño, pero también sonaba completo. Por primera vez en su vida tenía un apellido verdadero. Elena respiró hondo. Sabía que tenía que contarle más, que él merecía saber todo, aunque doliera, aunque fuera difícil. ¿Quieres que te cuente cómo fue? ¿Cómo pasó todo? Lucas la miró y asintió despacio. Elena se acomodó buscando las palabras correctas. Yo tenía 23 años cuando quedé embarazada de ti. Era joven, trabajaba limpiando casas. Apenas tenía para comer. Vivía en un cuarto alquilado con otras 2 mujeres. Lucas escuchaba atento. Tu padre lo conocí en el mercado. Era vendedor ambulante. Hablaba mucho, reía mucho. Me hizo sentir especial, como si yo fuera alguien importante. Hizo una pausa amarga. Pero cuando le dije que estaba embarazada, su sonrisa desapareció. Me dijo que no estaba listo, que no podía, que lo sentía. Y luego, simplemente se fue. Nunca más supe de él. Lucas apretó los labios. ¿Lo buscaste? Al principio sí, pero no tenía teléfono. No sabía dónde vivía, y cuando pregunté en el mercado, me dijeron que ya no trabajaba ahí, como si nunca hubiera existido. Elena cerró los ojos. Estuve sola, completamente sola. Mis padres habían muerto años antes. No tenía hermanos, no tenía familia, solo yo. Su voz se volvió más firme. Pero decidí tenerte, porque aunque no tenía nada, tú ibas a ser mío, y yo iba a ser tuya. Y eso era suficiente. Lucas sintió algo cálido en el pecho. No sabía cómo llamarlo, pero era algo parecido al orgullo. Trabajé hasta el último día. Limpié casas hasta que ya no pude agacharme. Ahorré cada moneda y cuando llegó el momento, fui al hospital pública. Hizo una pausa larga. El parto fue largo, difícil. Hubo complicaciones. Perdí mucha sangre. Los médicos estaban preocupados, pero finalmente
Naciste. Su voz se suavizó. Te escuché llorar. Fue el sonido más hermoso que había oído en mi vida. Llorabas fuerte, con rabia, como si le reclamaras al mundo por haberte hecho esperar tanto. Lucas casi sonrió. Te pusieron sobre mi pecho. Solo un momento. Eras tan pequeño, tan perfecto. Te toqué la cara, te besé la frente y te puse la medalla. Elena sacó su propia medalla y la sostuvo entre los dedos. Le dije a la enfermera, por favor, no se la quiten. Es lo único que tengo para darle. Ella asintió. Y luego te llevaron. Su voz comenzó a temblar. Dijeron que era rutina, que todos los bebés eran llevados a revisión, que volverías pronto. Yo estaba tan cansada, tan mareada. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Cerró los puños. Me quedé dormida. Y cuando desperté, había pasado horas. Pregunté por ti. Me dijeron que esperara, que el doctor vendría a hablar conmigo, y entonces llegó. Lucas contuvo la respiración. Era un hombre mayor, con lentes. Tenía esa cara de quien ha dado malas noticias demasiadas veces. Se sentó al borde de mi cama y me dijo, lo siento mucho, señorita Morales. Hicimos todo lo posible, pero su bebé no sobrevivió. Elena cerró los ojos con fuerza. Sentí que el mundo se detenía, que el aire desaparecía, que nada tenía sentido. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que habías dejado de respirar, que tu corazón se había detenido, que habían intentado reanimarte, pero que era demasiado tarde. Su voz se rompió. Le pedí verte. Me dijo que no era recomendable, que era mejor recordarte cómo estabas. Pero insistí, y finalmente me dejaron. Lucas sentía un nudo en la garganta. Te trajeron envuelto en una manta blanca. Estabas tan quieto, tan pálido. Tenías los ojos cerrados, los labios morados. Parecías una muñeca de porcelana. Fría, inmóvil. Elena abrió los ojos. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Te toqué la mano. Estaba fría. Te besé la frente. Todavía olías a mí. Y entonces me lo quitaron. Dijeron que tenían que llevarte, que había procedimientos, que firmaría papeles después. Hizo una pausa dolorosa. No me dejaron quedarme contigo. No me dejaron despedirme como debía. Solo desapareciste. Lucas no sabía qué decir. No sabía cómo consolarla, porque él era la razón de ese dolor, aunque no fuera su culpa. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Días después me dieron un papel, un certificado de defunción, con tu nombre, con la fecha, con la causa. Insuficiencia respiratoria neonatal. Todo parecía oficial, todo parecía real. Miró a Lucas. Pero no eras tú. Lucas frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que el bebé que me mostraron tal vez no eras tú, o tal vez sí eras tú, pero no estabas muerto. No lo sé. Patricia está investigando, pero cree que hubo un error, o una confusión, o algo peor. Lucas sintió un escalofrío. ¿Algo peor? Elena dudó. Luego decidió ser honesta. Hay hospitales donde pasan cosas, donde los bebés desaparecen, donde los registros se falsifican, donde las madres pobres, solas, sin familia, son engañadas. Su voz se endureció. No tengo pruebas. No sé si eso fue lo que pasó, pero sé que algo salió mal, porque tú estás aquí, vivo, y yo pasé 9 años llorándote como si estuvieras muerto. Lucas apretó los puños, y nadie pagó por eso. Nadie fue castigado. Elena negó con la cabeza. No, porque hasta hace una semana nadie sabía que había sido un error. Todos creían que era verdad, incluyéndome a mí. Lucas sintió rabia, una rabia profunda, antigua, no solo contra los doctores, no solo contra el sistema, sino contra el mundo entero. No es justo, no lo es. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Elena lo miró con ternura. Ahora vamos a arreglarlo. Patricia está trabajando con abogados. Van a abrir una investigación. Van a revisar todos los registros. Van a buscar responsables.
Hizo una pausa. Pero eso va a tomar tiempo, meses, tal vez años, y mientras tanto, se acercó un poco más a él. Mientras tanto, quiero que sepas algo que nunca debes olvidar. Lucas la miró. Tú no fuiste abandonado. Tú no fuiste olvidado. Tú no fuiste un error. Su voz se volvió firme. Fuiste querido. Desde el primer segundo, antes de nacer, antes de que pudieras abrir los ojos, yo te quise, con todo lo que tenía, con todo lo que era. Extendió una mano y tocó el pecho del niño, donde estaba la medalla. Y esta medalla es la prueba, porque yo te la puse, porque quería que llevaras algo mío contigo. Siempre. Lucas sintió algo quebrarse dentro de él, y esta vez sí lloró, no como los niños lloran, sino como lloran aquellos que han cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Elena lo abrazó, lo sostuvo y lo dejó llorar. Y mientras lloraba, algo dentro de él comenzó a sanar, algo que llevaba roto desde siempre, algo que nadie había tocado hasta ahora. Porque la verdad había llegado tarde, pero había llegado, y aunque dolía, aunque era injusta, aunque nada podía cambiar el pasado, al menos ahora sabía que había sido querido, que había sido buscado, que nunca, ni por un segundo, había estado solo en el corazón de alguien, y eso cambiaba todo. Pasaron 2 días antes de que Lucas volviera a hablar con Elena, no porque estuviera enojado, no porque no quisiera verla, sino porque necesitaba tiempo, tiempo para procesar, tiempo para entender, tiempo para decidir qué hacer con toda esa verdad que ahora cargaba. Elena no lo presionó. Venía todos los días al centro, se sentaba en el comedor, traía pan recién hecho. Dejaba una bolsa sobre la mesa, cerca de donde él siempre se sentaba, y luego se iba. No hablaban, apenas se miraban, pero ambos sabían que el otro estaba ahí. La directora observaba todo desde la distancia. No intervenía. Sabía que esto era algo que tenía que resolverse entre ellos dos, a su propio ritmo. La señora Inés, en cambio, no podía contenerse. «Esa mujer viene todos los días», le dijo a Lucas una mañana mientras le servía el desayuno. «Trae pan, lo deja ahí, y se va. Como si estuviera esperando que tú le des permiso para quedarse». Lucas no respondió. Siguió comiendo en silencio. «¿Sabes lo que eso significa?», continuó la cocinera, sentándose frente a él. «Significa que está dispuesta a esperar, el tiempo que sea necesario, porque te quiere». Lucas levantó la vista. «¿Y si yo no quiero?». La señora Inés lo miró fijamente. «¿No quieres qué? ¿Que te quiera? ¿O no quieres creerle?». Lucas bajó la mirada. «No sé. Está bien no saber, Lucas. Pero no puedes quedarte en ese lugar para siempre. En algún momento vas a tener que decidir». «¿Decidir qué?». «Si vas a dejar que entre, o si vas a seguir esperando solo». Lucas apretó los puños. «Yo nunca elegí estar solo. Me dejaron solo». «Lo sé. Y eso no fue tu culpa. Pero ahora tienes una opción. Alguien vino, alguien te está buscando, y puedes dejarla entrar, o puedes cerrar la puerta». Lucas tragó saliva. «¿Y si me vuelve a dejar?». La señora Inés suspiró. «Entonces dolerá. Pero al menos sabrás que lo intentaste, que no te quedaste con la duda, que no dejaste que el miedo decidiera por ti». Se puso de pie y le apoyó una mano en el hombro. «Esa mujer perdió 9 años contigo, Lucas, y tú perdiste 9 años con ella. Ninguno de los dos puede recuperar ese tiempo, pero pueden empezar desde aquí, desde ahora, si tú quieres». Salió de la cocina, dejándolo solo con sus pensamientos. Esa tarde, Lucas salió al patio. Se sentó bajo el árbol, como siempre. Pero esta vez algo era diferente. Elena estaba ahí, sentada en un banco de madera al otro lado del patio. No lo miraba, no se acercaba, solo estaba ahí, con las manos sobre el regazo y la mirada perdida en el horizonte. Lucas la observó un rato largo. Notó cosas que no había visto antes: las arrugas alrededor de sus ojos, las manos marcadas por el trabajo,
la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente, como si cargaran un peso invisible. Y por primera vez se dio cuenta de algo. Ella también había sufrido, ella también había estado sola, ella también había esperado. Se puso de pie despacio, caminó hacia ella. Elena levantó la vista cuando lo escuchó acercarse. Su rostro se iluminó apenas, pero no dijo nada. No quería asustarlo. Lucas se detuvo frente a ella. ¿Puedo sentarme? Elena asintió rápidamente. Claro, por favor. Él se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre los dos. Se quedaron en silencio un rato. Luego Lucas habló. ¿Trajiste pan otra vez? Elena sonrió con tristeza. Sí, no sabía qué más hacer, así que hice lo único que sé hacer bien. Huele bien. Gracias. Otro silencio. Lucas miró sus propias manos. La señora Inés dice que vienes todos los días. Sí. ¿Por qué? Elena lo miró. Porque quiero que sepas que estoy aquí, que no me voy a ir, que aunque no hablemos, existo. Y tú existes para mí. Lucas asintió despacio. ¿Y qué quieres de mí? Elena respiró hondo. No quiero nada que tú no quieras darme, Lucas. No vine a obligarte a nada. A exigir. Vine porque necesitaba verte, necesitaba saber que estabas bien, necesitaba pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por no haber sabido, por no haberte buscado mejor, por haber creído lo que me dijeron, por... Su voz se quebró. Por no haber estado ahí cuando me necesitabas. Lucas sintió algo apretarse en su pecho. No fue tu culpa. Lo sé, pero duele igual. A mí también me duele. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, mi niño. Lo sé. Lucas se quedó callado un momento. Luego preguntó algo que llevaba días pensando. Si te dejo entrar, ¿qué va a pasar? Elena frunció el ceño. ¿A qué te refieres? ¿Me vas a llevar contigo? ¿Voy a vivir en tu casa? ¿Voy a tener una familia? Elena tragó saliva. Sabía que esta pregunta era la más difícil de todas. No lo sé todavía, Lucas. Hay cosas que tenemos que resolver. Papeles, trámites legales, pruebas de ADN, investigaciones. Todo eso lleva tiempo. Lucas sintió algo hundirse en su estómago. Entonces, no puedes llevarme. Todavía no, pero estoy trabajando en ello. Patricia me está ayudando. Hay abogados involucrados, y la directora está de nuestro lado. Hizo una pausa. Pero aunque no pueda llevarte ahora mismo, puedo visitarte, puedo estar contigo, puedo conocerte, y tú puedes conocerme a mí. Lucas la miró con desconfianza. ¿Y si al final no funciona? ¿Si decides que no me quieres? Elena extendió una mano y tocó la mejilla del niño con ternura. Eso nunca va a pasar. ¿Cómo lo sabes? Porque te quise antes de conocerte. Te quise cuando eras solo una promesa. Te quise cuando creí que estabas muerto. Y te sigo queriendo ahora que sé que estás vivo. Su voz se volvió firme. El amor no es algo que se enciende y se apaga, Lucas. No es algo que depende de si las cosas son fáciles o difíciles. Es algo que simplemente es. Y lo que siento por ti siempre ha sido, desde el primer segundo. Lucas sintió un nudo en la garganta. Pero yo no sé si puedo quererte. Elena asintió. Y está bien. No te estoy pidiendo que me quieras ahora mismo. Solo te estoy pidiendo que me des una oportunidad, que me dejes intentarlo, que me dejes demostrarte que no voy a irme. Lucas bajó la mirada. No sé cómo hacer eso. Nadie lo sabe, mi niño. Nadie nace sabiendo cómo confiar. Es algo que se aprende. Poco a poco, con tiempo, con paciencia. Ella se inclinó un poco hacia él. Y yo tengo todo el tiempo del mundo, porque ya perdí 9 años. No voy a perder ni un segundo más. Lucas la miró directamente a los ojos, y por primera vez vio algo ahí que le hizo sentido. No solo dolor, no solo culpa, sino algo más profundo, algo más real. Amor, amor verdadero, incondicional, inquebrantable. El tipo de amor que no necesita ser perfecto, que no necesita ser fácil,
Solo necesitas ser constante. Lucas respiró hondo. Está bien. Elena levantó la vista, sorprendida. ¿Está bien? Sí. Puedes venir. Puedes visitarme. Puedes intentarlo. Elena sintió que el corazón le iba a estallar. ¿De verdad? Lucas asintió. Pero no te prometo nada. No sé si voy a poder sentir lo que tú sientes. No sé si voy a poder llamarte mamá. No sé si... Elena lo interrumpió con suavidad. No necesito que me llames mamá. No necesito que sientas nada específico. Solo necesito que me des la oportunidad de estar aquí, contigo. Eso es todo. Lucas asintió despacio. Entonces, puedes quedarte. Elena sonrió, y por primera vez en 9 años, su sonrisa fue genuina, completa, llena de esperanza. Gracias, Lucas. Él no respondió, pero tampoco se alejó. Y cuando Elena extendió una mano, con cuidado, con respeto, sin exigir nada, Lucas, después de un largo momento de duda, la tomó. Sus manos se encontraron, pequeña y grande, fría y cálida, temerosa y firme. Y aunque no dijeron nada más, aunque no se abrazaron, aunque todavía había miles de preguntas sin responder, algo comenzó, algo frágil, algo incierto, pero algo real, porque no sabía si quería una familia o solo dejar de esperar, pero estaba dispuesto a intentarlo. Y a veces, eso es lo único que se necesita. No certezas, no promesas, solo la voluntad de dar un paso, aunque duela, aunque dé miedo, aunque no haya garantías, porque el amor no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Día a día, gesto a gesto, palabra a palabra. Y ellos acababan de poner la primera piedra. 3 semanas después, Lucas se despertó con el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana. Era sábado. El edificio estaba más tranquilo que de costumbre. Algunos niños nuevos habían llegado durante la semana, pero la mayoría había sido recogida el viernes. Como siempre, Lucas se levantó despacio, se vistió, se puso los zapatos. Y como todos los días desde hacía 3 semanas, tocó la medalla que colgaba de su cuello. Pero esta vez no lo hizo con tristeza, lo hizo con algo parecido a la calma. Salió al pasillo. La señora Inés estaba en la cocina, preparando el desayuno. El olor del café llenaba el aire. «Buenos días, Lucas». «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Sí». Ella sonrió. «Hoy viene tu mamá, ¿verdad?» Lucas se detuvo en seco. Era la primera vez que alguien la llamaba así. «Tu mamá». Y aunque no sabía si estaba listo para usar esa palabra él mismo, escucharla no le dolió tanto como pensaba. «Sí», dijo que vendría en la mañana. La señora Inés le sirvió un plato de avena caliente con miel. «Come bien, hoy es un día especial». «¿Por qué?» «Porque hoy van a salir juntos por primera vez». Lucas levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo sabes eso?» «Porque ella me lo pidió. Me preguntó si estaba bien, si tú estabas listo. Y yo le dije que sí». Lucas no dijo nada. Siguió comiendo despacio, pero por dentro algo se movía. No era miedo, no era emoción, era algo intermedio, algo nuevo, era expectativa. Elena llegó a media mañana. Llevaba un paraguas rojo bajo el brazo y una pequeña mochila colgada del hombro. Su cabello estaba recogido en una trenza suelta y llevaba un suéter de lana color crema que olía a lavanda. Lucas la vio desde la ventana. Su corazón latió un poco más rápido. La directora abrió la puerta. Hablaron unos segundos. Luego Elena entró y caminó hacia el comedor. Cuando vio a Lucas sonrió, no una sonrisa grande, solo una pequeña, cálida, sincera. «Buenos días, buenos días». Elena se acercó despacio y se sentó frente a él. «¿Cómo dormiste?» «Bien». «¿Comiste?» «Sí». Ella asintió. Luego sacó algo de la mochila. Era un libro pequeño con la portada desgastada. «Te traje algo». Lucas lo miró con curiosidad. «¿Qué es?» «Es un libro que mi abuelo me leía cuando era niña. Se llama El Principito. No sé si lo conoces». Lucas negó con la cabeza.
No, es la historia de un niño que vive en un planeta muy pequeño y un día decide viajar por el universo para entender el mundo. Elena deslizó el libro sobre la mesa, hacia él. Pensé que tal vez te gustaría leerlo, o que yo te lo leyera, si quieres. Lucas tomó el libro con cuidado. Pasó los dedos sobre la portada. Estaba viejo, usado, amado. ¿Este era tuyo? Sí, y de mi abuelo antes que yo. Y ahora es tuyo. Lucas levantó la vista. ¿De verdad? De verdad. Él sostuvo el libro contra su pecho, sintiendo el peso. No era solo un libro, era algo más, era una conexión, una historia compartida. Gracias. Elena sonrió. De nada. Se quedaron en silencio un momento. Luego Elena respiró hondo. Lucas, ¿te gustaría salir conmigo hoy? Él la miró, sorprendido. ¿Salir? ¿A dónde? No muy lejos, solo al parque que está a unas cuadras de aquí. Pensé que podríamos caminar, hablar, o simplemente estar juntos. Lucas dudó. ¿La directora sabe? Ya hablé con ella. Y con la señora Inés. Dijeron que está bien, que puedo llevarte unas horas, siempre y cuando tú quieras. Lucas miró hacia la ventana. Afuera, la lluvia había parado, las nubes se estaban abriendo, y un rayo de sol comenzaba a colarse entre ellas. Está bien, puedo ir. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Lucas asintió. Sí. Vamos. Salieron del edificio juntos. Elena llevaba el paraguas bajo el brazo, aunque ya no llovía. Lucas llevaba el libro que ella le había dado, guardado bajo el brazo como un tesoro. Caminaron despacio por la calle mojada. Los charcos brillaban bajo el sol débil. El aire olía a tierra húmeda y a hierba fresca. Elena no intentó tomar su mano, no intentó abrazarlo, no intentó forzar nada, solo caminaba a su lado, en silencio, dejando que él marcara el ritmo. Pasaron por una panadería. El olor del pan recién hecho salía por la ventana. ¿Tienes hambre?, preguntó Elena. Lucas se encogió de hombros. Un poco. ¿Quieres que entremos? Él asintió. Entraron. La panadería era pequeña, cálida, con las paredes pintadas de amarillo y una vitrina llena de panes dorados y dulces cubiertos de azúcar. Elena compró 2 conchas, una de chocolate, una de vainilla. Salieron y se sentaron en una banca de madera, frente a una plaza pequeña. Había niños jugando en los columpios, madres empujando carriolas, perros corriendo detrás de pelotas. Elena le dio la concha de chocolate a Lucas. Ten, esta es para ti. Él la tomó y le dio una mordida. Estaba caliente, suave, dulce. Está buena. Me alegra. Comieron en silencio, observando el parque. Luego Lucas habló. ¿Tú venías aquí cuando eras niña? Elena negó con la cabeza. No, yo crecí en otro pueblo, más lejos, más pequeño. Pero había un parque parecido, y mi abuelo me llevaba todos los domingos. ¿Qué hacían? Caminábamos, hablábamos. A veces no decíamos nada, solo estábamos juntos. Lucas pensó en eso. ¿Eso es lo que estamos haciendo ahora? Elena lo miró con ternura. Sí, exactamente eso. Lucas asintió despacio, y por primera vez entendió que no todas las cosas necesitan ser grandes, no todas las cosas necesitan ser perfectas. A veces, lo más importante es simplemente estar. Después de comer, caminaron hacia el parque. Elena se sentó en una banca bajo un árbol. Lucas se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre los dos. Ella sacó algo más de su mochila. Una libreta vieja y un lápiz. ¿Qué es eso?, preguntó Lucas. Es un cuaderno que empecé hace años. Cuando tú naciste, escribía cartas, para ti, aunque pensaba que nunca las leerías. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Cartas? Sí. Te contaba cosas, cómo me sentía, qué estaba pasando en el mundo, qué quería para ti, qué esperaba que fueras. Ella extendió el cuaderno hacia él. Si quieres, puedes leerlas, o puedo leértelas yo.
o puedes guardarlas para cuando estés listo. Lucas tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo abrió despacio. Las páginas estaban llenas de letra pequeña, apretada, emocional. Leyó la primera línea de la primera carta. Mi niño, hoy te perdí, y no sé cómo seguir viviendo sin ti. Cerró el cuaderno de golpe. No podía seguir leyendo. No todavía, pero lo sostuvo contra su pecho. Gracias, Elena asintió. No tienes que leerlo ahora. Solo quería que supieras que siempre estuviste en mi mente, en mi corazón, aunque no estuvieras conmigo. Lucas tragó saliva. ¿Y ahora? Ahora que estoy aquí, ¿qué va a pasar? Elena respiró hondo. Honestamente, no lo sé. Los abogados dicen que va a tomar tiempo. Meses, tal vez. Hay investigaciones, pruebas, trámites. Nada es rápido. Hizo una pausa. Pero lo que sí sé es esto. Voy a venir todos los días. Voy a estar aquí. Voy a conocerte. Y tú vas a conocerme a mí. Y poco a poco, vamos a construir algo. Lucas la miró. ¿Algo como qué? Algo que sea nuestro. No tiene que ser perfecto. No tiene que ser como las familias que ves en las películas. Solo tiene que ser real. Lucas asintió despacio. Está bien. Elena sonrió. Está bien. Sí. ¿Estás seguro? Lucas la miró directamente a los ojos. No, pero quiero intentarlo. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Eso es todo lo que necesito. Se quedaron sentados bajo el árbol, con el sol filtrándose entre las hojas, con el sonido de los niños jugando a lo lejos, con el mundo moviéndose a su alrededor. Y aunque no dijeron mucho más, aunque no se abrazaron, aunque todavía había tanto que sanar, algo había cambiado. Lucas ya no estaba esperando, y Elena ya no estaba buscando, porque finalmente se habían encontrado, no de la forma perfecta, no en el momento ideal, no sin dolor, pero se habían encontrado, y eso era suficiente. Cuando el sol comenzó a bajar, Elena acompañó a Lucas de vuelta al centro. Caminaron despacio, sin prisa, saboreando cada minuto. Al llegar a la puerta, ella se agachó para quedar a su altura. ¿Nos vemos mañana? Lucas asintió. Sí. ¿Qué te gustaría hacer? No sé, lo que tú quieras. Elena sonrió. Entonces te sorprenderé. Lucas casi sonrió también. Está bien. Ella extendió una mano. Y esta vez, sin dudar, Lucas la tomó. Se apretaron las manos. No con fuerza, pero con intención. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Elena. Ella no lo corrigió. No le pidió que la llamara mamá. No presionó. Solo asintió, con los ojos brillantes de emoción contenida. Lucas entró al edificio, caminó hacia su cuarto, se acostó en su cama, y por primera vez en su vida se durmió con algo diferente en el pecho. No era felicidad completa, no era certeza absoluta, era algo más simple, más humano, era esperanza, esperanza de que, tal vez, no todas las historias terminan en abandono, de que tal vez algunas personas sí regresan, de que tal vez el amor no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, se queda. Y así, entre la fragancia del pan recién hecho y el peso de una medalla compartida, entre las cartas escritas a un niño que se creía muerto y los pasos lentos de un camino que apenas comenzaba, dos almas que el mundo había separado aprendieron algo que nadie les enseñó, que los milagros no siempre llegan del cielo, que las familias no siempre nacen de la sangre, y que a veces el mayor acto de amor no es llegar a tiempo, es no volver a irse. Lucas nunca fue el niño que alguien buscó a tiempo, pero se convirtió en el niño que alguien nunca dejó de buscar, y Elena nunca fue la madre que estuvo desde el principio, pero se convirtió en la madre que no se rindió al final. Y aunque el mundo les robó 9 años, aunque nada pudo devolverles ese tiempo, aunque las heridas seguirían doliendo por mucho tiempo más, ellos decidieron algo más poderoso que la justicia. Decidieron empezar, sin promesas, sin garantías, sin finales perfectos, solo con la certeza de que, a partir de hoy,
ninguno estaría solo, y que eso, en un mundo donde tantos se pierden y tan pocos se encuentran, era más que suficiente. Era todo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez esperaste ser encontrado o nunca dejaste de buscar, gracias por quedarte hasta el final. Porque hay historias que no se cuentan para entretener, se cuentan para recordar que el amor no se mide en tiempo, que la familia no se define por la perfección y que a veces lo más valiente que podemos hacer es dar un paso hacia alguien que también está temblando. Déjanos tu comentario. Cuéntanos si alguna vez viviste algo parecido. Si alguna vez perdiste algo y lo encontraste cuando ya no lo esperabas. Tus palabras también sanan, y aquí celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos. Gracias por estar aquí. Gracias por creer que los milagros, aunque lleguen tarde, siguen siendo milagros. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo corazón que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para ser encontrado.